Hola amigos de La Conexión, los saluda nuevamente Corín Villalobos y tengo el gusto de anunciarles que estrenamos en el periódico una nueva sección. Y es una sección que nos tiene muy entusiasmados porque aborda un tema que es muy importante, una realidad latinoamericana que es difícil de entender, pero que además se corre el riesgo de que se repita en muchísimos otros países, y es la realidad venezolana. Es una realidad bastante compleja. Yo soy venezolana, como editora del periódico La Conexión siento una gran responsabilidad de informar correctamente lo que está pasando en ese país, lo que justifica la inmigración de venezolanos que por primera vez en la historia han salido de sus países. Y aquí me encuentro con Carlos Benucci. Él es un líder juvenil, comunitario de Venezuela. Ya está aquí en Carolina del Norte, pero estuvo en la lucha de calle, en la organización de coaliciones para resistir un poco frente al régimen que en inicio empezó con Hugo Chávez y que ahora se ha perpetuado en Nicolás Maduro. Para nosotros es un gran privilegio, Carlos, darte la bienvenida y anunciar que tú y yo vamos a empezar a trabajar juntos en una nueva sección de La Conexión USA llamada Hilo Irreverente. Él es el autor de esa columna que estrenamos. Bienvenido a la familia de La Conexión y muchísimas gracias por tus palabras. No te escuchamos, Carlos. Disculpa, ya tenía los micrófonos silenciados. No te Mira, preocupes. muchísimas gracias a ti, gracias al equipo. De verdad que, como te decía anteriormente, la bienvenida fue increíble porque toda la vida ha sido mi vocación el escribir y sobre todo seguir alzando la voz por lo que sucede en Venezuela. Creo que es un conflicto muy complejo de entender y hace falta muchísima pedagogía para que el mundo entero pueda entender cómo un país que tenía tanta riqueza, como un país que era básicamente estuvo en el top de Latinoamérica, hoy por hoy se encuentre, bueno, en el subsuelo, en todo sentido, en el subsuelo de la democracia. Lo único que estamos arriba es la dignidad de un pueblo que sigue en alto y que está negada a rendirse y a luchar hasta vencer. Pero de resto sí hay que avivar la voz de Venezuela y de todos los venezolanos en el mundo y los que siguen en nuestro país. Así es. ¿Qué crees tú que podríamos lograr en la conciencia de los inmigrantes venezolanos y que no son venezolanos a través de esta nueva sección que, como les dije, se llama Hilo Irreverente? Se acaba de estrenar, salió publicado su primer número el miércoles de la semana pasada y ustedes lo pueden conseguir en la página web www.laconexionyusa.com. Pero Carlos, retomo la palabra y retomo la pregunta. ¿Cómo crees tú que pueda ser recibido por nuestra comunidad inmigrante este producto que tú nos estás entregando y que nos vas a seguir entregando mensualmente? Mira, o sea, primordialmente yo creo que es entender que todos los países pueden caer en lo que cayó Venezuela. Por lo tanto, es importante dejar un registro escrito. Desde luego, eso construye nuestra historia, documentar todo lo que ha pasado todos estos años y lo que va a venido pasando en los últimos días también para poder explicar a todos los inmigrantes de todas las nacionalidades qué es lo que sucede en un país y cómo un país llega hasta donde llega. Y bueno, desde luego el venezolano que ha vivido en carne propia eso, el venezolano que hoy por hoy está en los Estados Unidos o que está como inmigrante en otro país del mundo, bueno, en principio eh, eh, no abandonar la creencia de que Venezuela puede seguir siendo un país libre y siempre estar pendiente de lo que sucede, comprender lo que sucede, porque el que se fue hace 2 años, el que se fue hace 3, 4, 5 años, recuerdo en el 2016 que fue una crisis muy, muy, muy cruda económicamente hablando para todos, la sigue habiendo, pero digamos que ese fue un pico en la historia para mucha gente. Eh, no entienden hoy por hoy lo que es Venezuela, lo que es una Caracas llena de bodegones, ese tipo de realidades ambiguas que la gente se pregunta, ¿se arregló Venezuela? No, desde luego no se arregló Venezuela, sino hay un conjunto de elementos que hoy por hoy hacen que, bueno, Venezuela
sea algo ambiguo. Entonces, eso yo lo que creo que hay que generar con este producto, explicar a la gente qué es lo que está sucediendo en nuestro país, que otros países también pueden caer con esto y que hoy por hoy se encuentra un movimiento que se gesta en nuestro territorio venezolano que pretende copar todos los países de Latinoamérica para acabar con la democracia, porque es un proyecto antioccidental. Así es, Carlos. Y digamos que, ¿cuál crees tú como inmigrante que ha sido el desafío más difícil que le ha tocado enfrentar a la comunidad venezolana que recién está llegando a Estados Unidos? Mira, yo creo que el abandonar el país, el llegar a los Estados Unidos, que bueno, es el país de las oportunidades, es un choque grandísimo, entendiendo que en Venezuela nosotros, por lo menos desde hace los últimos 20 años, 22 años, no tenemos una realidad de libertades, de democracia, de libertad de expresión. Entonces, el hecho de llegar a los Estados Unidos, en principio es un choque, porque empiezas a entender que hay un mundo, hay un primer mundo y que no todo es como lo hemos vivido. Entonces, luego de eso, es importante también, bueno, no voltear hacia atrás, sino siempre tener presente lo que está sucediendo en Venezuela y tratar de no olvidar, porque ahí tenemos familiares, ahí vivimos, ahí construimos una vida. Y el hecho de construir una vida no se olvida de un día para otro. Entonces yo creo que el desafío del inmigrante venezolano aquí en los Estados Unidos, además de construir su propia vida, muchos desde cero, cosa que es muy dolorosa, pero que bueno, el venezolano echado para adelante con su esfuerzo, su empeño y su dedicación, lo va a lograr, yo estoy convencido de que sí. Aunado a eso es, nada, siempre estar consciente, enterado y si existe alguna posibilidad de apoyar, así sea avivando la voz, así sea escribiendo el artículo, así sea asistiendo a la convocatoria de alguna concentración de venezolanos que existen en el extranjero, es saberle a la comunidad internacional, es hacerle saber a la comunidad internacional y al mundo que Venezuela no se olvidó, que el caso de Venezuela sigue aquí, que los venezolanos hoy por hoy, indistintamente de donde estemos, eh, queremos que nuestro país sea libre. Y bueno, de lo que está hablando Carlos es de que en ese país ubicado al norte del sur de América Latina se han violado derechos humanos sistemáticamente. Y lo que él está diciendo es que los venezolanos que hemos emigrado huyendo de la situación de inestabilidad política, económica y social que hay en ese país, estamos dispuestos a hacer entender a todas las personas que nos siguen y utilizar los medios de comunicación para visibilizar esa realidad que mantiene a la misma familia que vive allí en un estado de agobio y de angustia, con derechos humanos violados, con presos políticos que superan las 200 personas, y además una migración que se ha esparcido por el mundo entero, que ya llega casi a los 7 millones de venezolanos. ¿Qué nos vamos a conseguir, Carlos? Darnos una breboca de por lo menos unos 3 temas que se van a poder desarrollar y que nuestros lectores de la Conexión USA van a poder disfrutar los próximos meses. Mira, yo creo que fundamentalmente hay algo que tú mencionas, Corín, que es la violación sistemática de los derechos humanos. Creo que eso es uno de los temas claves a mencionar dentro del hilo irreverente, porque la violación de los derechos humanos, la represión en las manifestaciones, la tortura que los venezolanos hoy por hoy viven en los centros de reclusión, es algo que el mundo tiene que saber, tiene que conocer, que los mismos venezolanos que están en Venezuela muchas veces no saben, porque bueno, los mecanismos de inteligencia que tiene el régimen y los mecanismos de comunicación que tienen para poder desviar ciertas noticias son muy efectivos. Entonces, pareciera que hoy una noticia tan grave como es que se llevaron a un defensor de los derechos humanos detenido sin razón alguna, el día de mañana es olvidada porque existen unas otras noticias que el régimen precisamente impone dentro de las matrices comunicacionales para que éstas sean apaciguadas y que la gente en su día a día lo olvide, porque hoy por hoy la información vuela, la información va muy rápido y ese es el trabajo también de los líderes políticos, ese es el trabajo también de los líderes sociales y comunitarios, el siempre estar
recordando y comunicando a la gente qué es lo que está pasando, sobre todo en un país donde existe tanta censura y en un país donde no existen medios de comunicación. Eso es completamente clave. Las matrices de comunicación en Venezuela hoy son dominadas por el régimen, no hay más. La única posibilidad que tiene la gente para comunicarse es por medio de ellos mismos, de las redes sociales, del boca a boca y del activismo en sí mismos. De aquello que yo he llamado infociudadano, de nuestra gente en la calle reportando, sí. Tal cual, tú mismo lo has dicho. De modo que, bueno, esto es uno de los temas que voy a presentar en esta columna. Existe también otros temas que yo creo de relevancia y de interés que datan un poco más de contenido histórico desde cómo llegamos aquí, porque hay mucha gente, como decía anteriormente, que se pregunta cómo Venezuela, que es un país que tiene petróleo, que tiene muchas riquezas, que tiene oro, que tiene playas, que tiene un turismo que pudiera explotar, está como está. Y eso, bueno, viene explicado a través de toda una violación a la institucionalidad que hubo durante mucho tiempo y de cómo un Estado institucional construido de pie, poco a poco se va mancillando y poco a poco va perdiendo su carácter de Estado. Hoy por hoy no vivimos en un Estado. Hoy por hoy vivimos en un régimen, bueno, los venezolanos vivimos, en Venezuela viven un régimen criminal que tiene, y ahí iría a un tercer punto, que creo yo que también es importantísimo tocar, y que en efecto tocaré dentro del hilo irreverente, y es las conexiones que tiene el régimen con grupos irregulares como son las FARC, como son el ELN, como lo es los grupos islámicos terroristas. Mira, la gente no lo conoce, pero decía una periodista en Venezuela que el 76% del territorio nacional hay presencia de grupos irregulares. O sea, estamos hablando de que en la frontera con Apure existen enfrentamientos entre grupos irregulares entre ellos mismos por disputas de las zonas. Es decir, el Estado venezolano, o sea, el territorio venezolano se disputa entre grupos irregulares armados. O sea, ya con eso es gravísimo. O sea, tú sabes que hay un Estado fallido y tú sabes que bueno, hay mucho que decir, hay mucha tela que cortar. Entonces, de modo yo creo que para escribir sobre Venezuela hay que hablar de historia, hay que hablar de cómo llegamos aquí, hay que hablar de lo que está sucediendo día a día, hay que explicarle a la gente cómo se ha el Estado venezolano deteriorado tanto y hay que explicar quién está gobernando Venezuela. ¿Realmente nos están gobernando, realmente están gobernando unos políticos o están gobernando unos criminales con artimañas políticas? Así es, y bueno, tampoco olvidaremos la crisis fronteriza, todo lo que está ocurriendo en la frontera de Estados Unidos y México en relación con los venezolanos. Carlos, para nosotros siempre ha sido un gran placer recibir este contenido. Desde que lo hemos puesto sobre la mesa, nos ha parecido que ha sido uno de los contenidos no solamente interesantes, sino también patrióticos. Así que muchísimas gracias por este aporte. Y aquí está, les presento a Carlos Benucci, nuestro nuevo columnista, creador, escritor de la columna Hilo Irreverente de la Conexión USA. Usted la puede conseguir todos los meses, va a salir la segunda semana de cada mes y la puede ubicar no solamente en nuestro sitio web www.laconexionyusa.com, sino también en todas nuestras redes sociales. Allí estará. Así que, Carlos, muchísimas gracias por cada uno de tus aportes. Gracias a ti, Corín. Encantado yo de formar parte del equipo de La Conexión y encantado por la oportunidad de poder seguir alzando la voz en nombre de mi país, en nombre de todos los jóvenes venezolanos y en nombre de todos los que quieran además saber qué es lo que sucede en Venezuela. Muchísimas gracias. En nombre de todos los venezolanos, muchas gracias a ti.